Hola mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a su canal Despierta Ya, Cristo Viene. En este día les voy a traer un pequeño estudio bíblico, pequeño análisis, por cortesía de nuestro hermano del canal Biblia News de odyssey.com. Dejo el link a la fuente en la descripción del video. Se titula así: el libro de Hechos, la transición al periodo de la Iglesia de Cristo y el apóstol Pablo. Ya vimos que es necesario dividir correctamente la Biblia para entender en qué momento histórico y a qué grupo pertenecemos. Solo así podremos saber qué es lo que se aplica a nosotros y qué no. Ahora estamos en el periodo de la Iglesia, que no es ninguna institución y sí es el conjunto de personas que fueron salvas por la gracia de Dios a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Podemos decir que la Iglesia es un pueblo espiritual que no tiene vínculos físicos, como genética, territorio, idioma, etc. Entonces, ese es el periodo histórico. Y dentro de ese periodo hay tres grupos de acuerdo a Dios: la Iglesia o cuerpo de Cristo, los judíos y los gentiles. Y también mencionamos que para entender este periodo hay que estudiar al apóstol Pablo. Cuando yo empecé a leer la Biblia no sabía nada de esto. Y créeme que cuando no divides correctamente la Biblia fatalmente caerás en errores y engaños fatales. Poco a poco esto te quedará claro. Yo tampoco sabía quién era Pablo. Puede ser que haya gente que ya lo sepa, pero puede ser que otros no. Entonces creo que es bueno aclarar al menos lo básico sobre Pablo. El apóstol Pablo no fue uno de los 12 apóstoles que Jesús eligió y que convivieron con él durante su ministerio en la tierra. Jesús, que es Dios, se apareció a Pablo después de su resurrección y lo preparó para una tarea: enseñar a los gentiles un nuevo camino de salvación. Pablo era un judío muy bien instruido que perseguía a cristianos anteriormente, ¿no?, a su conversión. El libro de Hechos en el capítulo 9 relata lo que ocurrió con Pablo. Dice Hechos de los Apóstoles 9 del 1 al 22. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y eso vino acá para llevar los presos ante los príncipes de los sacerdotes?
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Y aún en el libro de Hechos, en el capítulo 13, podemos ver también cómo Pablo empieza su trabajo. Les leo Hechos de los Apóstoles 13, 16 al 52. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por herencia sus tierras. Y después de esto, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado éste, les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Predicando Juan antes de su venida, Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, al condenarle, las cumplieron. Y aunque no hallaron en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de los muertos. Y él fue visto muchos días por los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción, y lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado el perdón de pecados. Y por él todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, aunque alguien os la contare. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, tomando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era publicada por toda aquella región. Mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y honorables, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Espero que esta lectura haya ayudado a entender mejor por qué hay que dividir correctamente la Biblia y empezar a conocer al apóstol Pablo. Dios los bendiga.